No soy yo quien espera enredado en mis nervios que las horas me acerquen al alivio del sueño. Contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene. Náufraga me sentía y creí haberme salvado de un naufragio. Ahora sé que de un naufragio no se salva nadie. Los que se hunden están muertos y los salvados viven ahogándose. La Casa Azul Libros, librería boutique, narrativa, infantil, cine, foto, arte y mucho más. Pasaje del Fournier 19. I'm blue and lonesome, nobody cares for me. Un nuevo martes de Delivery de reseñas, amigos y amigas, llegan los chicos de la Casa Azul, Javi Agus y en esta oportunidad Javier Valdés. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Buen día para vos y para todos los que nos escuchan en este día, como me habías dicho vos hace un rato, húmedo. No sé cómo estará ahora, pero bueno. A pesar de la humedad, salimos igual. A pesar de la humedad, hay delivery. Sí, vos sabés que creímos que se suspendía porque anduvimos con algunos problemitas de cortes de luz y bueno, había sucedido alguna interferencia o había afectado a la antena de la radio, así que hace una hora atrás estábamos sin transmisión. Y nos parecía una pena, digamos, que solamente salir por internet. Siempre, digamos, que tenemos a columnistas invitados y también entrevistados, sino además por la recomendación de este martes. Nos parecía, bueno, una oportunidad para suspenderla y hacerla en otro momento porque, bueno, es una gran recomendación como las que solés traer, porque tiene que ver con la no ficción y con la historia un poco también de cada uno de los que vivieron, digamos, esa época. De los que vivieron, es decir, que vos te estás excluyendo. Un poquito eso sí. Habla de tu juventud, Flor. La tengo de documentales vista y muy reseñada, o sea, sé de qué estamos hablando, pero no he ido, digamos, a este lugar. Sí, a mí, y sabés que cuando este libro llegó a mis manos hace algunos meses y cuando llegó me llamó la atención ya la tapa, porque, claro, te trae la memoria, ¿cómo es? Colectiva. Colectiva, pero no, la memoria de imagen, ¿no? Claro. De ver una imagen y ya te retrotrae un montón de cosas. Y me pasó cuando vi la foto de la tapa. Exactamente. Quiero ver esto, quiero ver qué tiene este. Vi el hipopótamo y dije quiero verlo. Exactamente. Pero eso por un lado. Bueno, por ahí me estoy adelantando un poquito porque vamos a hablar de un libro hermoso que por ahí si lo querés presentar vos mejor, lo haces vos. Claro. Mejor que yo, que sos. Bueno, y de reseñas con Javier Valdés, Un sueño Made in Argentina, Auge y caída de Pampernick, de Solange Levington. Este libro le valió el premio de No Fiction de libros del asteroide. Y tiene algunas reseñas interesantes en su tapa. Por ejemplo, una de Emilce Pizarro, que dice: comprobado talento para la investigación periodística y una literatura exquisita, la autora revela la historia del primer restaurante de comida rápida en el que los argentinos fuimos felices. Primer restaurante de comida rápida. El restaurante del hipopótamo, que me parece acertado en términos de marketing, porque los hipopótamos son rechonchitos, digamos, ¿no? Y uno, Sí. general... No, por eso te digo, es recurrir enseguida para mucha gente de varias generaciones, hablar de Pampernick, hablar del hipopótamo, enseguida supongo que a los que nos están escuchando va a llegar rápidamente su memoria afectiva, electiva y afectiva, y va a pasar con esto que nos está diciendo Emil Pizarro, cosas que mucha gente fue feliz. Pero aparte de esta introducción, lo que me llama, digamos, me dije, bueno, sí, está bueno que sea en este momento, y eso también deben estar muy bien informados ustedes, tanto vos como Nacho, como Lila y la gente ahí, de que está por llegar el primer gran, digamos, internacional
la primera empresa de comida rápida acá Tandil, y bueno, Correcto. justo ahora yo vengo a presentar el libro sobre Pampernick. La verdad que ¿Sabés a qué me hago referencia? muy buen timing, sí, por supuesto. Es la primera cadena internacional. Hay ya desde hace Así algún es, tiempo un restaurante de comida rápido argentino, que es, vamos a decir, la publicidad, Sí, Mostaza. sí. Llega McDonald's a la ciudad de Tandil. Un Llega hecho, McDonald's. yo que no soy tandilense, pero que igualmente lo pude, digamos, medir de alguna manera. Un hecho clave, o sea, disruptivo en la ciudad de Tandil, porque ha habido mucha expectativa y muchos rumores respecto a su instalación. Durante muchos años. Sí. Yo, ¿sabés que el otro día estaba pensando que el tema de la llegada del McDonald's acá a Tandil es como la nieve, desde que todos los años prometen que va a haber nieve? Y bueno, muchas veces se ha prometido acá que iba a llegar, que iba a instalarse McDonald's, y bueno. Pero bueno, ¿por qué tiene que ver esto? Porque también, digamos, el final de este ensayo, este libro de no ficción, que no es un ensayo duro y puro, podríamos decir, termina con eso, es decir, Pampernick termina allá por el año 2000 con la llegada de, si bien llegaron antes, pero con la llegada de las dos grandes cadenas internacionales de hamburguesas norteamericanas, que bueno, dejó al hipopótamo a un costado. Pero bueno, dos cositas, Flor. Primero, Solange Levington es una escritora, es periodista, es joven, nació en el 81, así que nada, es una talentosa periodista, que en sus saberes no tiene tanta, digamos, no tiene mucha obra, pero sí había hecho ya un trabajo periodístico en conjunto sobre, no sé si no estaba dirigido por Leila Guerriero, mirá, si no tengo memoria, que se llamaba Voltios, que era sobre la crisis energética acá en Argentina, así que ya tenía alguna experiencia en relación a un trabajo periodístico editado, y bueno, un trabajo en relación a empresas. En ese caso era con el problema energético o las empresas de energía, y ahora se las agarró con el hipopótamo de Pampernick. Uh-huh. ¿Sabes qué? Ella misma dice, bueno, este libro es un libro que se editó ahora en el 2025, llegó hace muy poquito a las bateas de las librerías, pero es un premio que digamos se ganó a fines del 23, esto que decías vos, que es el premio a no ficción de libros del asteroide, que es una editorial hermosa, que tiene desde la literatura muy elaborada, estoy pensando en Hamnet, no sé, de grandes escritores, y después tiene ensayos o tiene crónicas. Es una editorial hermosa. Y bueno, y Solange Levington ganó este tercer premio en el 23, que sabés que ella misma dice, bueno, esto surge en pandemia, la necesidad de escribir sobre lo que escribió, sobre Pampernick, y tiene que ver con esto que yo te decía recién, la memoria afectiva. En este lapso de pandemia empezó a tener recuerdos cuando su abuela la llevaba a la salida de la escuela a un local de comidas rápidas, y empezó a rememorar y empezó a encontrar en su memoria un montón de lindos recuerdos que lo traían, la llevaban a un salón muy raro, porque un salón colorido, un salón, digamos, un casi no lugar, pero bueno, a la vez cosas que llamaban la atención, ¿no? Es decir, mucha juventud, cajeros, micrófonos, hipopótamos de plásticos, sillas y mesas sin manteles del mismo color, todo eso la llevó, y bueno, y a mí me daba bastante curiosidad, porque como una escritora y como una periodista joven, lo primero que hizo fue empezar a googlear todo, dice. Después sí, está bien, es un trabajo que le llevó 2 años. Esto empieza alrededor del 2020, y lo termina de escribir y lo presenta en un
en un dejo de, bueno, vamos a presentarlo en algún concurso, y lo presenta y lo gana. Y en el 2023 gana el premio a no ficción del libro del asteroide. Pero bueno, todo empieza así. Y esto también muestra el desparpajo y la desfachatez que tienen muchos escritores con mucho talento, digo, ¿no? Pero esa desfachatez y ese desparpajo que por ahí no tienen algunos escritores ya que vienen de otras generaciones, ¿no? Y dicen, bueno, esto empieza a partir de la búsqueda de Google y no tiene ningún problema en decirlo y en ponerlo en la contratapa de un libro. Bien, así claro. que, pero bueno. Bueno, en tiempos de inteligencia artificial, te digo que alguien que Sí. haya investigado, por lo menos haya investigado, digamos, y haya utilizado una cierta pluma original, está todo bien, después de dónde sale la fuente. Es verdad, Flor, tenés mucha razón. Por lo menos es hecho así. por un ser Pero humano. bueno, Eso mínimo te pido. Claro. Mira, ¿sabés qué? Bueno, el libro es un libro muy entretenido, en el sentido de que más allá de ser un ensayo que tiene alrededor de 205, 210 páginas, es un ensayo, pero en realidad en este ensayo que va, digamos, mechando un poquito de solemnidad, de datos fácticos, de datos serios, también aparecen, es decir, datos duros, ¿no? También aparecen ironías, aparece un poco de picardía, de amorosidad de la escritora. Y eso hace que el texto no sea un ensayo científico y con datos, digamos, totalmente fácticos, duros y puros. Claro. Lo hace muy entretenido. Yo te decía recién, esto de empezar a narrar la historia a partir de la memoria emotiva y de su memoria de haber ido a Pampernick muchos días de su vida con su abuela, eso ya nos está mostrando que el costado narrativo de la autora no viene por querer hacer un trabajo exhaustivo, periodístico o científico sobre Pampernick. Bien. Pero sí, de esa manera nos va a llevar a la historia de Pampernick. ¿Sí? Es decir, más allá de que recurra a cuestiones de, como te decía yo, de picardía, de lucidez y de cuestiones más literarias, si se quiere, nos lleva perfectamente. El libro está dividido en 4 partes. Uh-huh. El origen, nacimiento, el auge y la decadencia. Es una estructura clásica, pero por eso te digo, desde un ensayo que podría ser un ensayo casi científico o de divulgación, pero este tinte, esta pluma, digamos, periodística, literaria y sutil hace que todo esto sea muy entretenido. Lo primero, te decía, 4 partes, desde el nacimiento hasta la caída de Pampernick. Y voy a comentarles una cosita, porque tiene una relación, ella empieza haciendo una relación en la primera parte, en el principio, con el nazismo, ¿sí? En realidad todo el texto discurre en relación al desarrollo de la empresa y al contexto, el contexto socioeconómico del país, y eso es que lo que le hace muy entretenida, porque en realidad van pasando un montón de cuestiones que tienen que ver con los propios avatares de la sociedad argentina, en la que el hipopótamo va naciendo, creciendo y derrumbándose. Mirá, ¿sabés que ella empieza el dueño de la idea, en realidad el dueño de la idea, ustedes ya se deben imaginar esto, y eso está buenísimo también, porque dice con total de desparpajo, el dueño, digamos, de Pampernick copia la idea de Estados Unidos. Una vez estaba almorzando con sus hijos en Miami y ahí es donde se le prende la lamparita. Ve una cantidad importante de gente, de jóvenes sobre todo, claro, felices, corriendo y comiendo, y las cajas registradoras funcionando. Y ahí es donde vio, totalmente, no es una idea, no es, digamos, una idea original, sino lo que hizo este señor es traer una idea de Estados Unidos, de Miami, y copiarla. Pero bueno, ella hace un trabajo re lindo, porque en la primera parte ella se va hasta la década del 30 y empieza a hablar de un carnicero. En el 35 Lodwin
Lowenstein, Ajá. que en realidad va a ser el padre del dueño de Pampernick, que se llama Alfredo Lowenstein. Pero bueno, su padre en realidad con 23 años llega a la Argentina escapando del nazismo. Claramente el apellido es de la colectividad, ¿no? Escapando del nazismo, llega, era carnicero de oficio, se instala en Entre Ríos, ¿sí? Y ahí nacen sus hijos. Uno es Alfredo, que es el fundador de Pampernick, y el otro es el fundador de Patti. No sé si te dice algo también. Sí, claro, sí. Muy bien. Es el sinónimo de la hamburguesa argentina hasta la actualidad. Tal cual. Es decir, que a ese le fue un poquito mejor que Alfredo. Pero bueno, lo que te decía es esto. Otra cosa importante que marca, es decir, hacer esta relación con el nazismo y cómo llega, digamos, la familia Lowenstein de Argentina, se instala, empiezan con sus actividades ganaderas y comerciales y rápidamente se afinca. Alfredo monta su local, su primer local de comida rápida en Buenos Aires. Él se instala en Buenos Aires y el primer Pampernick que está allá a metros del Obelisco. Pero lo particular, Flor, es que muchos de nosotros tenemos a Pampernick, lo relacionamos con la década del 80, del 90 sobre todo, Sí. pero en realidad el primer Pampernick surge en el 74, en Claro. pleno conflicto, podríamos decir, cuando se está empezando a gestar una tormenta política en el país que va a terminar con el proceso de la organización nacional. Tal Y bueno, cual. Es el año que muere Perón. En el año que muere Perón es donde Alfredo funda, digamos, o erige su primera sucursal. Y bueno, lo loco es esto, ¿no? Él lo trae de un modelo que ve en Estados Unidos, y lo que hace ahí es empezar a llevar adelante casi un trabajo de espionaje para llevar adelante la primera empresa de fast food acá en Argentina. Y para eso empieza, eso lo cuenta el libro, eso lo tienen que leer, porque empieza a hacer un rastreo, empieza a buscar los manuales de los procedimientos de McDonald's, de claro. Burger King, empieza a rastrear cuáles son las máquinas, qué máquinas usa. De hecho, él trae las máquinas originales, digamos, de Estados Unidos, que usaba Burger King. Y lo loco también, o lo particular, es que durante todo el periodo que va del 76 al 80, el periodo, digamos, oscuro de la Argentina en relación al proceso político que ataña a ese periodo, ¿sabés que es el momento donde más crece o va creciendo, y va creciendo en sucursales? Aparecen sucursales en distintas partes de capital, del conurbano, empiezan a aparecer algunas en algunas otras provincias. De hecho, es muy loco esto, Flor. Hubo sucursales en Brasil y Uruguay. Impresionante. De Pamper, sí. Así que bueno, esto más o menos es un periodo que va hasta el 86, donde va en pleno crecimiento. Pero ¿qué pasa? También habla el libro dice 89. auge y caída, o sea que también indaga y Claro, llega hasta bueno, el punto en el cual totalmente. esto empieza a funcionar mal, al punto de que Bien. cierran las sucursales, ¿no? Sí, mirá, bueno, la última sucursal que cierra es en el año 2000. También es un año muy, digamos, significativo para Argentina, ¿no? 2000-2001, muy significativo. La última sucursal la cierra en el 2000. Yo te decía que hasta el 86, más o menos 87, es un periodo de gran expansión y crecimiento. Te decía, llega a Brasil, llega a Uruguay, el modelo de Pampernick se expande en muchas partes del país, en las zonas tipo de playa. De hecho, Mar del Plata tuvo la suya. Tengo una amiga que el padre tuvo una ¿cómo es? Una franquicia. Es muy loco eso. Y en su casa tiene objetos de Pampernick. Pero Buenísimo. bueno,
te decía esto, ¿no? Es decir, hasta el 86-87 un crecimiento, hay franquicias por todo el país, y a partir de ese momento, entre el 86 y 89, es cuando empieza a caer la empresa. ¿Por qué? Bueno, en el 86 abre la primera sucursal de McDonald's en Argentina, y en el 89 abre la primera sucursal de Burger King en Argentina. Y es ahí donde empieza, junto, digamos, la tormenta, digamos, de los 90 que se desata con Menem, ¿sí? Y a un agotamiento de un modelo económico. Ahí se empieza a ver cómo la familia Lowenstein empieza a decaer. Se empieza a dedicar a otros negocios y vende la empresa. Que el libro no lo pone, digamos, así, pero hay un vaciamiento medio deliberado, ¿sí? Porque ahí empiezan las deudas, empiezan los juicios, empiezan los desalojos, hasta que, como es el cierre del último local, que es en mayo del 2000. Ahí va. De hecho, Solange habla de la ilusión de ese primer mundo en Sudamérica. A partir del 2000 empieza a decaer, ¿no? Claro, esa ilusión. Tal cual. Así que bueno, te decía, me parece un libro excepcional para aquel nostálgico, pero también para ir viendo también una fracción, una porción de la historia nuestra. Está bien tomarla a partir de una empresa y que fue muy digamos, significativa para varias generaciones de la Argentina. Es bueno porque también podemos hacer un seguimiento de los avatares socioeconómicos y políticos de la Argentina. Y hay datos tan hermosos. A mí me llamó mucho la atención estos. Si bien por ahí, viste, yo te decía, hay datos duros, solemnes, pero por ahí hay datos, viste, que la autora recae en encontrar y entrevistar a gente de Facebook que tiene una página de por ejemplo, los ex trabajadores de Pampernick, que va a una franja de 45 a 80 años más o menos, claro, o casi 70 años, ¿no? Pero que siga, digamos, se ha tomado el trabajo de husmear en esos intersticios también, que está muy bueno, porque está bien, salimos del dato duro, del dato científico, y vamos a cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo emotivo y esto que yo te decía, que para muchos el libro va a estar hermoso porque nos va a despertar esa memoria emocional que muchas veces nos hace tan bien y nos gusta. Claro. Así que totalmente recomendable. Uh-huh. Última pregunta, Javi, de mi parte. Sí. ¿Fuiste a algún local de Pampernick? ¿Comiste algo alguna vez? Porque, bueno, vos sos de Buenos Aires, así que... Yo tengo, si bien yo soy del sur, pero estuve muchos años en Buenos Aires, llegué en el 90 a Buenos Aires, así que tuve la oportunidad de conocer. Justamente también te decía esto, tengo una amiga que el padre tuvo una franquicia acá en la zona de la costa de un Pampernick, y en su casa tiene objetos de Pampernick. De hecho, mucha gente cuando lee el libro se acuerda del hipopótamo y cómo es, y se acuerda, no sé, de términos y de las papas fritas, el jugo, esas cosas que son hermosas. Así que bueno, queda por hacer un libro sobre La Lecherísima, que era otro local que allá por los 90. Pero bueno, yo me conformo con el de Pampernick, y que está muy bien logrado por Solange Levington, y hace un hermoso trabajo que, bueno, por algo fue premiado por Libros del Asteroide, ¿no? Como un ensayo de mucha categoría. Un sueño Made in Argentina, auge y caída de Pampernick, de Solange Levington, 216 páginas para este libro que, como nos decía Javi, ganó el tercer premio de No Fiction de la editorial catalana Libros del Asteroide en el año 2023. Lo encuentran, claro, en la sucursal, que por ahora no es franquicia, que hay una sola, que tienen que visitar, que es la Casa Azul Libros. Javi, querido, el abrazo desde acá, un placer siempre hablar contigo. Lo haremos de nuevo dentro de 15 días. Un beso muy grande, Flor, y bueno, un saludo para toda la gente ahí de la compañía. Ahí va, muy bien.
Un nuevo martes de Delivery de reseñas, amigos y amigas. Cerramos comercialmente y volvemos. No soy yo quien espera enredado en mis nervios que las horas me acerquen al alivio del sueño. Contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene. Náufraga me sentía y creí haberme salvado de un naufragio. Ahora sé que de un naufragio no se salva nadie. Los que se hunden están muertos y los salvados viven ahogándose. La Casa Azul Libros, librería boutique, narrativa, infantil, cine, foto, arte y mucho más. Pasaje del Fournier 19. I'm blue and lonesome, my body